posibles testigos de los hechos, cámaras de videovigilancia. Por consiguiente, se abstuvo de rendir un dictamen en materia de tránsito terrestre. También se cuenta con la entrevista del imputado de nombre Pedro Vázquez Aguirre, que esto lo realizó en presencia del defensor privado, el licenciado Raúl Jiménez Vaz, en el cual decidió guardar silencio. Por consiguiencia de estos datos de prueba ya mencionados, se acreditó una conducta de consumación instantánea en términos del artículo 7 y 8, fracción tercera del Código Penal vigente en la entidad, en lo cual se acredita que efectivamente el día 30 de mayo del año 2024, el hoy imputado Pedro Vázquez Aguirre, violando el deber de cuidado al circular por el carril central de la avenida Reyes Heroles, en la colonia Ixtlanepantla, a bordo del vehículo de la marca Ford, ya con características ya citadas, lo hacía el exceso de velocidad suya sin llevar al frente su vista. No se percató de la presencia del conductor de la motocicleta de la marca Baja, siendo la víctima Roberto Carlos García, que al momento de perder el control de su motocicleta, volcó sobre su costado izquierdo, invadiendo su carril, y por consecuencia de ese exceso de velocidad y no llevar al frente la mirada, la vista, es como lo atropella. Le pasa el vehículo por encima de él, provocando lesiones severas que a la postre le provocaron la muerte. Por consiguiente, esa exteriorización se acredita en la falta de deber de objetivo de cuidado por parte de Pedro Vázquez Aguirre, ocasionando el resultado típico aludido. Por otro lado, se acredita que precisamente la víctima, Roberto Carlos García Martínez, pues es la persona que resintió dicha conducta, pues resultó privada de la vida. Por otro lado, de los datos de prueba que ya mencionados, se acreditó que Pedro Vázquez Aguirre es quien presuntamente agota la conducta descrita en el tipo. Por consiguiente, tiene la calidad de imputado. Por otro lado, se acredita precisamente que el objeto material sobre el que recayó la conducta fue precisamente la corporeidad de ese pasivo, siendo Roberto García Martínez, vulnerando con ello el bien jurídico tutelado, que en el caso que nos ocupa lo es la vida. Existiendo un resultado material, como se puede apreciar, pues es el cese de estos signos vitales, que es la pérdida de la vida de la víctima Roberto Carlos García Martínez. Por otro lado, se acredita la violación al deber de cuidado, y esto es precisamente la conducta realizada por Pedro Vázquez Aguirre. Al momento que viola ese deber de cuidado, no fue previsor al momento de circular a bordo del vehículo de la marca Ford, con características ya mencionadas, por la avenida Jesús Reyes Heroles, a la altura de la escuela denominada Cebetis número 50, en la colonia Ixtlanepantla. Al conducirlo lo hacía a exceso de velocidad, sin llevar la vista al frente de su circulación. No se percató de la caída del conductor y hoy obtizo Roberto Carlos García Martínez, de su vehículo de la marca Baja, que se cae sobre su costado izquierdo. Al momento que cae, invade el carril por el cual circulaba el hoy imputado y lo arrolla, ocasionando lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte. Esto es así porque si al verse percatado y al ver circulado a una velocidad moderada, tuviste la oportunidad de haber frenado y evitar el deceso de la víctima. Por otro lado, también queda acreditado la intervención del hoy imputado Pedro Vázquez Aguirre, y lo es en términos del artículo 11, fracción primera, inciso C, esto es en términos como autor material, toda vez que él desplegó esa conducta física, es decir, que el día y hora de los hechos condujo ese vehículo de la marca Ford tipo Lobo, de color azul,
Lo hacía precisamente sobre la avenida Reyes Heroles, a la altura de la escuela denominada Cebetis, en la colonia IMSS Tlalnepantla, en el municipio de Tlalnepantla de Arce, Estado de México, con la cual al violar el deber de cuidado, no siendo previsor, circunstancia que pudo haber previsto, al momento en que el hoyo occiso se volca sobre su costado izquierdo a bordo de su motocicleta de la marca Baja e invade su carril de circulación, y es en ese momento en que pudo haber frenado su vehículo para evitar el atropello, de llevar la vista al frente de esa circulación. Ello es así porque existe una imputación firme y directa en contra de él por parte de los agentes captores de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además de la inspección del lugar de los hechos. Por consiguiente, hasta el momento no se encuentra algún dato de prueba que así lo refiera o que contradiga la imputación en la teoría del caso de esta Fiscalía. Por consiguiente, señoría, también se acredita la antijuricidad que marca la fracción tercera del artículo 15 del Código Penal vigente en la materia, toda vez que la conducta desplegada por Pedro Vázquez Aguirre es contraria a derecho. También no se advirtió que Pedro Vázquez Aguirre se estuviera constreñido en su autodeterminación que le haya impedido adecuar su conducta a otra diversa. Esto es que haya tenido incapacidad psicológica en términos del artículo 15, fracción cuarta del Código Penal vigente en la entidad. Por consiguiente, al acreditarse el cuerpo del hecho delictuoso que nos ocupa, así como la prueba de intervención de lo investigado, solicitaremos tenga bien dictato de vinculación por el delito de homicidio cometido por culpa en contra de Pedro Vázquez Aguirre. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna precisión sobre los datos de prueba, señor abogado? No, ninguna, señor. Señor Pedro, le pone en conocimiento a este juzgador que cuenta con diversos plazos para resolver su situación jurídica. Puede ser en este momento, dentro de las 72 horas o bien en un plazo de 144 horas. Regularmente, cuando las personas investigadas cuentan con algún dato o medio de convicción que pudiera beneficiar su situación jurídica, solicitan 144 horas. Si no lo tienen, puede ser resuelta en este momento. Fue asistido por parte de su abogado sobre ese tópico y le pregunto en qué plazo quiere que resuelva su situación jurídica. En este momento, señoría. Bien, entonces en este instante se concede el uso de la voz a la Fiscalía para que se encargue de dar contestación a los argumentos de la Fiscalía, por favor. Adelante. Gracias, señoría. Efectivamente, una vez al haber escuchado la vinculación a proceso solicitada por el honorable representación social, esta defensa no comparte el criterio y solicitaría que dicte un auto de no vinculación a proceso, señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en relación a que no se cumplen los supuestos de fondo que menciona el primer párrafo del artículo 19 constitucional en correlación al artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hemos escuchado diversos datos de prueba que obran en la presente carpeta que se presume que el hoy justiciable fue que los cometió, pero se sigue adoleciendo de lo que ha manifestado el Ministerio Público en cuanto a las entrevistas precisamente de la persona que proporciona la información a través del llamado. Los sujetos, inclusive, que son los captores del hoy justiciable y que lo tienen allí precisamente hasta que llegue el primer respondiente y se lo ponen a disposición y lo dejan para que lo haga la presentación correspondiente a la representación social. Las entrevistas de la señora Rosalba y del señor Roberto, pues, efectivamente sus entrevistas no les constan cómo pasaron los hechos. Y más que nada, señoría, es verdaderamente muy importante porque el Ministerio Público le acaba de manifestar que el hoy justiciable incurre en el deber de cuidado por un exceso de velocidad, así lo ha manifestado en el desarrollo de la presente audiencia. Advierto que efectivamente el propio Ministerio Público en su exposición estableció que efectivamente hay un informe de quien es el técnico en la materia, es el perito Miguel Ángel González Acosta, de la Coordinación General de Servicios Periciales de Tránsito Terrestre de Tlalnepantla.
¿Esto por qué se lo sustento, señora? Porque el propio perito establece que no cuento con elementos suficientes para emitir alguna opinión con relación al presente hecho que se investiga. Él, como especialista y técnico en la materia, no tiene claramente quién fue el responsable, es más, quién incurre en el deber de cuidado. No lo sabemos hasta el día de hoy, no asienta más elementos más que dentro de los datos importantes le dice, se necesita la entrevista de los posibles testigos, que sí había, su señoría. La entrevista del conductor estaba en sede ministerial, certificados médicos obran en la carpeta, si los pudo tener a la vista, y existir la posibilidad de videos, recabación de videos de servicio público o privado para que me sean aportados en un formato que me permita reproducirlo en nuestros equipos. Dictamen de criminalística de campo, obra en la carpeta, y que me aporten dictamen de química para conocer si el motociclista conducía bajo su unidad, bajo el influjo de alcohol. Dentro de los más importantes, que son testigos, cámaras y dictámenes médicos del motociclista, pues no obran, señora. Hay diversas determinaciones del MP, actuaciones donde solicitan esa información que está solicitando el propio perito para emitir su conclusión. No hay esa información en la carpeta, señoría. Entonces resulta verdaderamente inverosímil que yo venga ante usted y le diga que el deber de cuidado lo incurrió el justiciable, cuando el propio perito, que es el técnico en la materia, dice, no tengo elementos, no sabemos quién fue. Prácticamente lo más importante son los videos para poder establecer la dinámica del hecho y poder emitir una conclusión en materia de tránsito terrestre. Si bien es cierto, efectivamente hay más datos de prueba, que es el principal, nosotros como partes técnicas no podemos venir ante su señoría, yo supongo que él fue, cuando no hay un sustento legal, su señoría. Por lo tanto, dichos datos de prueba no son idóneos, no son pertinentes y no son suficientes para que este honorable juzgador pueda vincular a proceso a lo injusticiable, su señoría. De momento es cuanto. Bien, ¿está de acuerdo con su abogado, señor Pedro? Sí, señoría. ¿Quiere tener algún argumento más la fiscalía? Sí, únicamente serie de conocimientos, señora, que efectivamente esta fiscalía no cuenta con un dictamen en materia de tránsito terrestre. Sin embargo, sí cuenta con datos de prueba que hacen referencia a todos y cada uno de ellos al hecho delictuoso que nos ocupa. Precisamente un dictamen en materia de tránsito terrestre no es determinante para determinar el hecho delictuoso y la prueba de intervención del investigado. Tomando en consideración que se cuentan datos de prueba precisamente para iniciar un proceso penal, formalizando una investigación judicializada en contra del hoy investigado. Ya que al encontrarnos a una etapa preliminar y de investigación en el término ya solicitados, precisamente en esa etapa complementaria se podría llegarse de más elementos. Lo cierto es que efectivamente aquí hay dos entrevistas que señalan al hoy imputado como el conductor de ese vehículo, siendo estos los primeros captores ya visitados, los primeros respondientes. También se encuentra, señora, la existencia de un cadáver, de eso se decretó a través del dictamen en materia de medicina legal, de necropsia. Se determinó a través del dictamen en materia de criminalística el lugar de los hechos, del vehículo con el que fuera arrollada esa víctima. Por consiguiente, al existir datos de prueba pertinencia y conjuntos suficientes para determinar que hay un hecho delictuoso de homicidio por culpa y un probable responsable, y teniendo en cuenta que para dictar un acto de vinculación a proceso no es necesario acreditarlo fehacientemente, sino requiere solamente un examen mínimo, como lo conforman los registros de la carpeta de la investigación, siendo esos datos de prueba ya existentes, solicitaríamos, señor, tenga bien dictar el acto de vinculación a proceso. ¿Es cuánto? Última intervención de la defensa. Gracias, señoría. Y precisamente esta defensa no sigue sin compartir ese criterio del representante social, ya que efectivamente para dirimir este tipo de situación ante esta honorable Casa de Justicia, un dictamen de tránsito es la parte medular de esta situación. ¿Por qué?
Porque si yo, al estar detenido en sede ministerial, yo le refiero al Ministerio Público cómo pasaron los hechos, él a través de sus órganos auxiliares, que en este caso es el perito en tránsito terrestre, le va a dar la intervención para que establezca quién es el responsable técnicamente del hecho de tránsito. Aquí prácticamente el que es el experto en la materia dice, no tengo los elementos suficientes, no puedo, reitero que no puedo presentarme yo ante esta Casa de Justicia y decirle que hay el deber de cuidado fue del justiciable, cuando no obra en la carpeta esa parte determinante que es del peritaje del tránsito terrestre, señor. Son los expertos en la materia, yo no puedo venir a suponer, a imaginar o a creer. Es cuanto. Bien, señor Pedro, ¿está de acuerdo con su abogado? Así es, señoría. Le pregunto a usted, antes de cerrar el debate, ¿quiere hacer una última manifestación? No, señoría. Bien, se cierra el debate correspondiente. Este unitario se encuentra en posibilidad de resolver su situación jurídica en este momento. En estas circunstancias, como le he venido adelantando, le dará este juzgador una explicación del contenido de esta determinación y desde luego se elabora una pieza escritural que da sustento precisamente a esta resolución. Derivado de ello, entonces le pone, también en este pieza escritural van a estar contenidos los datos de prueba de manera íntegra, como lo estableció el Ministerio Público y también desde luego el hecho que se le atribuye a usted. Sobre este tópico, entonces, esta determinación estará fechada el día de hoy, 3 de junio del año 2024. Se establece que han sido analizados los antecedentes de la investigación relacionados con esta carpeta administrativa 1408 del año 2024, que instruye en este juzgado de control, precisamente en contra del señor Pedro Vázquez Aguirre por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de homicidio culposo o por culpa y que fue cometido en agravio de Roberto Carlos García Martínez, generado con motivo de la audiencia inicial. Dentro de esta pieza escritural se contienen diversos apartados. Primero de ellos se llama resultando, donde se van a establecer todos los actos procesales que se realizaron en la audiencia que nos ocupa. Como segundo tópico, señor, se establece un apartado llamado considerando, donde a su vez como punto primero se establece una breve relatoría de por qué considera este juzgador que al menos por parte de esta autoridad judicial en todo momento se han respetado sus derechos fundamentales, principalmente se ha cumplido con preservar el principio de presunción de inocencia. Hasta este instante, la Fiscalía le atribuye de manera probable la comisión de este delito. No es el momento procesal oportuno para determinar de manera plena si usted intervino o no en la comisión de este suceso. Para el caso de que este juzgador lo vincule a proceso, solamente será someterlo a una investigación judicializada. Especialmente, señor, se ha cumplido con respetar su derecho a declarar o guardar silencio. Usted, debidamente asistido de parte de su abogado, manifestó que era su deseo guardar silencio. Además de ello, se le informó en esta audiencia cuál es el motivo por el cual usted fue presentado ante este juzgador y usted me refirió que conocía sus derechos fundamentales, por eso ya no se los puse en conocimiento. Además, sabe usted el derecho, porque fue asistido por parte de su abogado, el derecho que tiene para ofertar datos o medios de convicción en esta etapa. Sin embargo, decidió que su situación jurídica fuera resuelta en este momento. Aunado a ello, señor, considera este juzgador que en todo momento ha tenido una defensa adecuada de un profesionista que usted designó de manera libre y desde luego ha tenido comunicación, ya sea de manera privada o en la propia audiencia con su defensor. Entonces, se considera por parte de este juzgador que han sido preservados sus derechos fundamentales. Como siguiente tópico, señor, nuevamente está el pronunciarme sobre la competencia. Recuerda usted, cuando califiqué de legal la detención, ya le comuniqué por qué soy competente para emitir estas determinaciones. Solamente le reitero que no tengo algún interés en que este asunto se resuelva en uno u otro sentido. Como punto tercero, señor, se establece comunicarle los requisitos que se deben de colmar para poder dictar un auto de vinculación a proceso. Se establece en el artículo 19 de la Constitución que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. En ese plazo, esto sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se debe de contener el delito que se impute al acusado, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ese delito y los datos que permitan establecer dos aspectos: que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista solamente esa probabilidad de que usted lo cometió o intervino en su comisión.
En el artículo 316 es importante que sea tomado en cuenta porque nos establecen 4 requisitos más, 2 de forma, 2 de fondo. Primero de ellos, que se haya formulado imputación. Segundo, que se haya dado la oportunidad de declarar. Tercero, que este juzgador realice un análisis de los datos de prueba y de esos datos de prueba se pueda desprender información suficiente que permita establecer esos 2 tópicos, que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista solamente esa probabilidad de que usted lo cometió o intervino en su comisión. El último de los requisitos es que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es importante que usted sepa el contenido del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos indica que para el caso de no reunirse alguno de los requisitos que establece el artículo 316, pues desde luego es factible dictar un auto de no vinculación al proceso, ordenar su inmediata libertad y en su caso ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que se le hubieran impuesto a usted. Sobre ese tópico y sobre estos últimos requisitos, este unitario al menos advierte que los 2 primeros requisitos del 316 quedaron colmados el día de hoy porque el Ministerio Público formuló imputación en contra de usted, comunicándole cuál es el hecho que se le atribuye, su clasificación jurídica preliminar y quiénes han depuesto en la persona suya. Segundo requisito, que se le haya dado la oportunidad de declarar. Reiteramos que usted, debidamente asistido por parte de su abogado, decidió guardar silencio. Pero, sin embargo, este juzgador considera que en efecto asiste la razón a la defensa en el sentido de que no se encuentran colmados los requisitos que establece el artículo 316 en la fracción tercera, que consiste precisamente en que este juzgador realice ese análisis de los datos de prueba y que de esos datos de prueba se pueda desprender esa información suficiente que permita acreditar la existencia de este delito. Para este juzgador, desde luego, existe un hecho en el cual una persona ha perdido la vida. Desde luego, eso es innegable, atendiendo a todo el cúmulo de datos de prueba que ha expuesto agente del Ministerio Público. Pero esos datos de prueba que propuso la Fiscalía, desde luego, como reitero, lo ha manifestado la defensa, no son idóneos, no son pertinentes, no son suficientes, menos aún eficientes para acreditar que usted de manera probable pudo haber cometido este acontecimiento. Y desde luego, si bien es cierto, señor, como refiere el señor fiscal, para poder dictar un auto de vinculación al proceso en esta etapa, el estándar probatorio es mínimo, esto es muy cierto. Sin embargo, también esos datos de prueba deben de ser razonables y que permitan acreditar esa suficiencia probatoria para que básicamente se pueda establecer que usted cometió ese evento, aunque sea de manera culposa. Sin embargo, hasta este momento este juzgador no encuentra sustento del por qué el Ministerio Público le atribuye ese carácter o por qué le atribuye la comisión de este delito si básicamente no se cuenta con ese dictamen en materia de tránsito terrestre y básicamente también porque no se cuenta con otro dato de prueba que pudiera dar luz sobre esa posible intervención suya en la comisión de ese acontecimiento. Entonces, si bien es cierto, reitero, esos datos deben de ser mínimos, cierto es que también deben de ser razonables. Esa razonabilidad hasta este momento este juzgador no la advierte. Así las cosas, entonces este unitario, desde luego, como le he indicado, hará la transcripción de estos datos de prueba para dar sustento a esta determinación y una vez que han sido analizados por parte de este unitario en términos de lo dispuesto por los artículos 260, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reitera que no son suficientes para acreditar su probable intervención en la comisión de este evento. Desde luego, la Fiscalía le atribuye a usted de manera probable en la imputación que el día 30 de mayo del año 2024, alrededor de las 17 horas, usted precisamente provocó que perdiera la vida la víctima, Roberto Carlos García Martínez. Dice él que al violar el deber de cuidado, precisamente al conducir su vehículo de la marca Ford tipo pick-up, modelo Lobo, de color azul, con placas de circulación 88 GWC del estado de Guerrero, y que esto lo hacía a exceso de velocidad, lo cual precisamente refirió que lo hacía sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia IMSS Tlalnepantla, del municipio de Tlalnepantla. Y precisamente esto lo hacía con dirección al oriente, pero que a la altura de la escuela Cebetis, número 50, precisamente la víctima, quien conducía un vehículo tipo motocicleta de la marca Bajac, modelo Pulsar, color negra, 250 centímetros cúbicos, con placas de circulación 0013J9 del Estado de México, pierde el control y volcó sobre su costado izquierdo, cayendo sobre la carpeta asfáltica en el carril central. Hace la indicación que precisamente derivado que usted conducía a exceso de velocidad
y refiere que no llevaba la vista al frente, lo arrolla pasándole la camioneta marca Ford por encima a la víctima, lo cual le provocó precisamente un trauma profundo en tórax y abdomen, lo cual precisamente le produjo la muerte. Ese es el hecho que le atribuye agente del Ministerio Público a usted. Derivado de ello, entonces, este unitario reitera que su hecho circunstanciado no encontró reflejo en los datos de prueba. Bien es cierto, reitera este juzgador, que en efecto una persona perdió la vida. Se actualiza tal vez el contenido del artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de México. La Fiscalía atribuye de manera probable a usted un homicidio de carácter culposo. Ese artículo 241 nos establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Este es el elemento primordial que se debe de acreditar, es decir, privar de la vida a una persona. Y como usted lo escuchó, este evento, refiere a la Fiscalía, está sancionado conforme lo establece el artículo 60 del Código Penal vigente en el Estado de México. Para su conocimiento, nos establece este artículo que los delitos culposos serán castigados con prisión de 6 meses a 10 años, de 30 a 90 días y suspensión hasta por 5 años, o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio, cuando el delito se haya cometido por infracción de las reglas aconsejadas por la ciencia, arte o disposiciones legales que norman su ejercicio. Sobre este tópico, pues igual desde luego como lo refirió la Fiscalía, tiene reflejo el contenido del artículo 8º, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado de México, el cual nos habla de los delitos culposos. Nos establece que los delitos pueden ser, fracción segunda, culposos. El delito es culposo cuando se produce un resultado típico que pudo preverse, como lo señala el Ministerio Público, o proveerse para evitarlo, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía o podía observarse según las circunstancias y condiciones personales. Es precisamente que se le atribuye a usted por parte de la Fiscalía que usted no atendió a un deber de cuidado y desde luego produjo ese evento culposo. Entonces, señor, básicamente, como le he indicado, a criterio de este unitario, sí se encuentra acreditado que una persona perdió la vida, porque básicamente, pues derivado de lo a que hasta este momento se ha informado por parte del Ministerio Público, pues una persona que en este caso es la víctima, el señor Roberto Carlos García Martínez, en ese lugar de los hechos, que lo es precisamente el ubicado en Avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia IMSS, del municipio de Tlalnepantla, pues precisamente estaba desempeñando estas funciones que desempeñaba como repartidor, y se hace la indicación que en ese instante, pues hasta ese momento tenía ese buen estado de vida. Para acreditar un delito de homicidio, precisamente el primer presupuesto que se debe de acreditar es que una persona tenía vida. Entonces, si esa persona se encontraba conduciendo esa motocicleta en esas instalaciones, lógico es que se encontraba en facultad o en buen funcionamiento de sus órganos vitales. Sin embargo, precisamente después de un acontecimiento es que básicamente pierde esas funciones orgánicas. Y se establecen precisamente a través de los testigos de identidad cadavérica, que en este caso lo son sus padres, Rosalba Martínez Cruz y Santiago García Martínez, que nos indicó que precisamente la víctima tuviera alguna enfermedad terminal que en ese instante le produjera de manera súbita ese deceso. Entonces, hasta ese instante, con base a esa información, considera este juzgador que se encuentra acreditado ese primer presupuesto, que esta persona tenía vida antes de este acontecimiento. Y desde luego el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señor, establece que en los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos, el levantamiento del cadáver, el traslado del cadáver y la descripción o peritajes correspondientes. Entonces, el Ministerio Público, en efecto, sí cumplió con esta obligación de practicar esas diligencias. Para tal efecto, como lo indicó, básicamente se constituyó en lugar del evento estos elementos policíacos que únicamente advirtieron que estas circunstancias en la cual una persona se encontraba ya sobre el pavimento y que se pidió el auxilio a esa unidad de emergencia, y que derivado del arribo precisamente de esa unidad se pudo determinar que esta persona ya no tenía signos vitales. Derivado de esa información fue que el agente del Ministerio Público, pues desde luego, ordenó el traslado de su personal a ese sitio del acontecimiento, precisamente un perito en materia de criminalística y el policía de investigación correspondiente. Entonces, señor, básicamente sobre este tópico ya se tiene información suficiente que permite establecer que en efecto corroborar que una persona perdió la vida.
como lo es precisamente esas entrevistas de los elementos policíacos Benjamín Armando Martínez Chávez y Fabricio Camacho Cruz. Ellos precisamente refiere el agente del Ministerio Público, como usted ya lo ha indicado o lo ha escuchado en múltiples ocasiones, que se encontraban desempeñando las funciones propias de su encargo, que les piden se trasladan hasta este sitio donde se verificó este suceso y que desde luego al arribar al mismo advierten la presencia de esta motocicleta, de la unidad en la cual se encontraba usted a bordo y que precisamente sobre la cinta asfáltica ya se encontraba una persona, en este caso con aparentes lesiones, que por esa naturaleza pidieron el auxilio de una unidad de emergencia. Al arribar esta es que recibieron esa información que básicamente esta persona había perdido la vida. Incluso refieren estos elementos policíacos que al aproximarse a usted les refiere una posible mecánica del cómo se desarrolló esa privación de la vida o ese deceso de la parte que funge como víctima. Y fue que, derivado de ello y ante la manifestación de dos personas que lo señalaban a usted, se llevó a cabo su aseguramiento y traslado ante las oficinas del Ministerio Público. Esas entrevistas, desde luego, fueron recabadas en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política, 221, 222, 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son aptas y oportunas para ser tomadas en cuenta, para acreditar que una persona en efecto perdió la vida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ellos relataron ante el Ministerio Público sirvió de base para que el señor fiscal estructurara ese hecho circunstanciado que ha propuesto. Y básicamente, señor juzgador, toma en cuenta esas entrevistas porque precisamente únicamente relatan esos sucesos derivados de esta función que tienen como servidores públicos, en efecto, como guardianes del orden de este municipio de Tlalnepantla. Reitero, esta información que de ellos se recopila es básicamente para acreditar que una persona perdió la vida en ese lugar. Y como ya lo he indicado, la Fiscalía ordenó el traslado de su personal al sitio en donde se verificó este actuar y básicamente un elemento policíaco llevó a cabo el levantamiento precisamente de ese cadáver. Se indicó que este elemento, Miguel Moreno Martínez, fue como quien observó este sitio y pudo describir sus características y observó que una persona se encontraba sin vida. Aunado que lo anterior, precisamente una perita en materia de criminalística, como lo es Tania Yesel Reyes Carmona, precisamente también se constituyó en ese sitio y pudo determinar diversas circunstancias, como lo fue que el lugar sí fue resguardado, que el sitio sí corresponde al de los hechos, es decir, donde la persona perdió la vida y precisamente por ello es la posición final que se encontró al momento de su hallazgo. Y que desde luego serán diversos dictámenes quienes podrán proporcionar información sobre cómo fue que se perdió la vida o cómo perdió la vida esta persona. Derivado de ello, también, como lo indicó el Ministerio Público, se cuenta con diversas periciales en materia de medicina legal. Una de ellas, un acta médica, donde se pudieron describir por parte de Graciela Ivette Pérez Saldaña todas las alteraciones que presentó su anatomía corporal, precisamente el señor Roberto, que perdió la vida. Y una vez que básicamente se hizo el dictamen de necropsia, precisamente se pudo determinar que este sujeto masculino, hasta ese momento de identidad desconocida, perdió la vida a causa de un traumatismo profundo de tórax y abdomen y que precisamente estas lesiones juntas o separadas se clasifican de mortal. Esa es la causa que básicamente produjo el cese de las funciones vitales de esta víctima. Entonces, señor, estas periciales, este levantamiento de cadáver precisamente permiten establecer, corroborar aún más que una persona perdió la vida en ese sitio y que básicamente no fue por causas naturales, sino fue básicamente derivado de este incidente de tránsito. Entonces, hasta este momento, esta información, reitera este juzgador, si es idónea, pertinente y suficiente para constatar esta condición lógica, es decir, que una persona tenía vida y que precisamente en esas condiciones fue que se le produjo precisamente o se produjo su deceso. Además, hace referencia al agente del Ministerio Público que se cuenta dentro de sus actuaciones con el acta de nacimiento precisamente y los INES a través de los cuales se puede acreditar ese entroncamiento que tienen los testigos de identidad cadavérica con la víctima y se hizo notar que precisamente corresponde a ellos la calidad de ofendidos. Máxima que también refirió a agentes del Ministerio Público que se cuenta con el informe policial homologado donde contiene diversas actuaciones que fueron practicadas por parte de los elementos policíacos Benjamín Armando Martínez Chávez y Fabricio Camacho Cruz.
Aunado a ello, señor, este juzgador básicamente destaca que usted en sede ministerial se ha reservado el derecho de emitir una declaración, tal como también lo ha hecho ante este juzgador. Derivado de ello, señor, entonces hasta su momento, en efecto, se tiene que una persona perdió la vida. Sin embargo, básicamente reitera este juzgador que al momento de abordar el tópico sobre si de manera probable se le puede reprochar esa conducta, como lo ha indicado el artículo 8º del Código Penal vigente en el Estado de México, nos establece que debe de existir una violación al deber de cuidado, que es decir, que se realizó de manera imprudente la comisión de este evento. Y reitera una vez más que el agente del Ministerio Público le atribuye a usted que usted realizó esta conducta a título culposo, porque precisamente usted incumplió precisamente con ese deber de cuidado de manejar esa camioneta sin exceso de velocidad, y que básicamente también refirió que usted no llevaba la vista al frente de circulación, que ello produjo que usted no se diera cuenta que la víctima derrapó y que precisamente no pudiera hacer el frenado correspondiente para evitar arrollarlo. Esa es básicamente la conducta que le atribuye a agente del Ministerio Público. Pero sin embargo, como bien lo refiere el señor defensor de carácter privado, los datos de prueba que ha expuesto el señor fiscal no son suficientes, no son eficientes para básicamente considerarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si usted escuchó de manera detenida esa entrevista de los elementos policíacos Benjamín Armando Martínez Chávez y Fabricio Camacho Cruz, ellos hacen referencia a que sí llegan a este lugar de los hechos y advierten estas circunstancias, en especial que se encontraban dos personas masculinas, quienes le hicieron entrega de usted a ellos, precisamente porque le indicaron que usted era el conductor de esa camioneta, lo cual hasta ese momento no ha quedado desvirtuado. Pero sin embargo también, señor, como usted lo observa, a estos elementos policíacos no les consta el momento crucial en el cual se verificó este acontecimiento, lo cual tiene colación con lo que determinó el perito en materia de tránsito terrestre, Miguel Ángel González Acosta, quien hizo la referencia que no tiene algún dato de prueba objetivo con el cual se pueda determinar cómo se produjo este incidente de tránsito. Entonces, reitera, este juzgador a estos elementos policíacos no les consta ese hecho central de cargo. Ahora, si bien este juzgador calificó de legal su detención bajo el argumento de que básicamente se encontraron dos personas y que esos dos masculinos hicieron un señalamiento en contra de usted, cierto es que básicamente lo hizo en espera de que el señor fiscal contara con ese dictamen en materia de tránsito terrestre, lo cual, desde luego, hasta este momento se ha indicado no se cuenta con una determinación de esa naturaleza. Derivado de ello, señor, entonces básicamente tenían esa obligación esos elementos policíacos de presentar al menos a uno de sus testigos precisamente ante el Ministerio Público para que pudiera ilustrar sobre cómo se verificó este actuar. No existe entonces. Los datos de prueba consistentes en las entrevistas de los testigos de identidad cadavérica, quienes son los padres de la víctima, desde luego fueron tajantes en manifestar que no les consta el hecho en cómo se produjo el cese de las funciones vitales de su hijo. Entonces, esa información no es eficiente. Tal como tampoco lo es precisamente lo observado por el elemento policíaco que se constituyó en el sitio en el cual se verificó este actuar, porque únicamente lo que hizo es precisamente esa actividad, levantar el cadáver, trasladarlo ante la agencia del Ministerio Público, en específico al área de CEMEFO, para que se hicieran los dictámenes correspondientes. Esa actividad también precisamente así lo hizo el perito en materia de criminalística, es decir, reitero, no les consta el hecho central de cargo, tal como tampoco precisamente así les consta a la médico que se encargó de realizar esa acta médica y también básicamente ese dictamen de necropsia donde se determinó cuál fue la causa de la muerte del paciente del delito. Estos datos de prueba, reitero, hasta ese instante no dan luz sobre esa violación al deber de cuidado que refiere a agentes del Ministerio Público. Y en específico, este juzgador resalta que tampoco existe una declaración suya, reitero, ante el Ministerio Público, ante este juzgador, que pudiera ilustrar de manera concreta sobre cómo se verificó este actuar. Incluso se pudiera tomar en cuenta la porción que se dice usted vertió a los elementos policíacos, precisamente cuando tuvieron la entrevista con usted, y que usted les refirió que usted venía circulando y que al frente de usted venía una motocicleta por el carril de baja, pero que de pronto perdió el control de su moto y se derrapó por su lado izquierdo, que se cayó enfrente de usted y no pudo frenar. Que esa es
parte que se pudiera tomar en cuenta para, en este caso, presumir su probable intervención. Sin embargo, primeramente los elementos policíacos no están facultados para recibir esa serie de entrevistas de cómo se verificó este actuar. Tal vez sí, precisamente se puede proporcionar información, pero básicamente ellos deben de vertir esa declaración o esa porción ante el Ministerio Público. Pero desde luego usted es la persona idónea para vertir ese relato ante la Fiscalía o ante este juzgador, lo cual hasta este momento no se ha verificado. Entonces esa porción no puede ser tomada en cuenta y además básicamente sobre esa misma mecánica pues advierte que usted no tuvo esa culpa. Se desconoce básicamente porque no fue proporcionado a qué velocidad iba, a qué distancia se encontraba circulando la motocicleta, precisamente en qué momento derrapó y básicamente qué acciones hizo usted para evitar ese incidente de tránsito. No se tiene esa información, lo cual desde luego contrario al sentido de la Fiscalía, que nos refiere que no es un dato de prueba trascendente para el cual se pueda vincular a proceso, que exista un dictamen en materia de tránsito terrestre. A criterio de este juzgador sí lo es, y básicamente si no está corroborado esa mecánica que él propone, que usted iba a exceso de velocidad y que básicamente usted no tenía su vista dirigida al frente cuando o cuando se produjo este incidente, pues básicamente se traduce en meros argumentos subjetivos porque no guardan sustento precisamente en otros datos de prueba. ¿Por qué? Porque reitero, esos que ha proporcionado la gente del Ministerio Público no son suficientes para que en este caso se conozca de manera probable incluso cómo se verificó este actuar. Y reitera este juzgador, desde luego sí, un elemento preponderante para dilucidar esta circunstancia es ese dictamen en materia de tránsito terrestre, el cual ha manifestado el perito Miguel Ángel González Acosta, que no tiene precisamente los elementos suficientes para básicamente poder determinar sobre este hecho en particular, máxima que también, como reiteró la defensa, no se cuenta con unos posibles testigos, menos aún videos de carácter público o privado. Desde luego, entonces esos son datos de prueba que sí pudieran dar luz al perito para emitir su determinación, sin embargo hasta ese momento no se cuenta con los mismos. Derivado de ello, señor, hasta este instante existe insuficiencia de datos de prueba para básicamente corroborar que usted de manera probable pudo haber intervenido en la comisión de este delito. He reiterado que si bien es cierto el estándar probatorio es mínimo, cierto es que esos datos de prueba deben de ser razonables. Hasta este momento no advierto alguno que precisamente tenga ese carácter para poder someterlo a esta investigación judicializada. Derivado de ello, señor, entonces este juzgador considera que su forma de intervención no está justificada como le atribuyó al Ministerio Público en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción primera, inciso C. Reitero, porque no existen datos de prueba suficientes que permitan así suponerlo, porque básicamente esa violación al deber de cuidado es un argumento subjetivo que no deviene o que no deriva de alguno de los datos de prueba que fueron recopilados por el agente del Ministerio Público. Ante estas circunstancias, señor, entonces lo procedente es que no se tenga por justificada esa probable intervención suya en la comisión de este evento delictuoso y por consecuencia es que en efecto se actualice el contenido del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por los argumentos que se han vertido, entonces por parte de este unitario se establece que al no encontrarse íntegramente reunidos los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 10:40 del día 3 de junio del año 2024, se dicte auto de no vinculación a proceso a favor del señor Pedro Vázquez Aguirre en el hecho que se denunció como el de homicidio ocasionado por culpa cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Roberto Carlos García Martínez, previsto y sancionado por el artículo 241, 60, párrafo primero, en relación a los diversos 6, 7, 8, fracciones segunda y tercera, y 11, fracción primera, inciso C, estos del Código Penal vigente en el Estado de México. Como punto segundo, consecuencia de ello es que se ordene su inmediata libertad, siempre y cuando no se encuentre detenido por algún otro hecho delictuoso o a disposición de autoridad diversa. Como punto tercero, se ordena comunicar la presente determinación a la directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de esta localidad para que básicamente se encargue del estrenamiento del señor imputado. Atendiendo a ello, quedan debidamente notificados de esta determinación las partes presentes a quienes se les hace saber el derecho y término que tienen para recurrir esta determinación, que a través de un recurso de apelación lo es dentro de los 3 días hábiles siguientes. Se ordena turnar los autos a la vista de los actuarios para que se encarguen de notificar a los ofendidos el sentido de esta resolución y es como se procede al englose virtual del presente auto a través del sistema de gestión judicial penal. Es así como lo ha resuelto entonces Miguel Ángel Hernández Martínez, juez de control del Instituto Judicial de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México.
Señor Pedro, se ha dictado un auto de no vinculación a proceso en su persona. Ello no quiere decir que se esté dictando una sentencia absolutoria en su persona. Desde luego, este unitario no encontró esos datos de pruebas suficientes para someterlo a esta investigación, pero ello no es óbice para que el Ministerio Público continúe con esta investigación, recabe mayores datos como son las entrevistas de las personas que tuvieron conocimiento de este suceso, verifique si es que existen cámaras de seguridad que pudieran ilustrar sobre este suceso y también se practique ese dictamen en materia de tránsito terrestre. Atendiendo a ello, entonces le voy a pedir a usted que esté atento a las posibles citaciones que le pudiera hacer a la gente del Ministerio Público y desde luego este órgano jurisdiccional. Atendiendo a ello, entonces ya se ha ordenado su inmediata libertad y es que este juzgador autoriza copias del audio y video del acta mínima correspondiente para el caso de requerirla a alguna de las partes, incluso se autoriza cuando esté elaborada, desde luego a la pieza escritural y el acceso al expediente electrónico, preguntando al señor fiscal, ¿tiene alguna petición diversa? Gracias a la defensa. Ninguna petición, señoría. ¿Tiene alguna petición, señor Pedro? Le agradezco su atención, señoría. Es nuestro trabajo, señor. Pase buena tarde, se da por terminada esta audiencia. Gracias a todos.